¿Qué tal? Ya vamos a entrar a los capítulos que se refieren a las tolerancias. Entonces, en este caso vamos a ver las tolerancias dimensionales que regulan el tamaño de las piezas y más adelante vamos a ver las tolerancias geométricas que regulan la forma de las piezas y también lo que son las rugosidades superficiales que se encargan de lo que es la calidad superficial de las piezas. Y es que esto de las tolerancias tiene su importancia a la hora de que fabricas ya las piezas, porque nosotros, por ejemplo, aquí tenemos este plano que se trata de una placa cuadrada con 4 pulgadas por lado y justo en el centro tiene un barreno de 1 pulgada de diámetro y el espesor de la placa es de 1/4 de pulgada. Entonces esto pues está muy bien trazado, se hizo en AutoCAD, todo muy bonito, pero a la hora de que lo va a hacer el técnico, esto que se hizo en AutoCAD o en Inventor, él lo va a hacer con una regla y con un gis, ¿sí? Entonces va a trazar la forma y lo va a cortar ya sea con una sierra mecánica o con una cortadora de disco o con una cegueta, y ya que tenga la forma va a encontrar el centro y para eso con el mismo gis va a hacer una X y donde él calcula que está el centro va a usar una herramienta que se le conoce como el golpe, que es un cincel pero que tiene forma de lápiz. Entonces va a darle un cincelazo ahí donde él calcula que está el centro para hacer una muesca y esa muesca la va a utilizar para poder ubicar dónde poner la broca. Entonces ya con eso va a ser el agujero, esperando que la broca no esté tan desgastada para que sí dé el tamaño que uno necesita. Entonces, ya que saben cómo se fabricaría, ¿ustedes creen que esa pieza va a salir exacta? O sea, que va a salir exactamente con la forma y que uno quisiera. Pues la verdad es que no. Entonces, para eso los diseñadores incluyeron lo que son las tolerancias. Y es que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se obtiene ya en la realidad, ya después de que fabricas la pieza. Entonces, el diseñador sabe esto y le da al técnico un margen de error. Aquí, por ejemplo, se da un margen de error de más menos medio milímetro. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pieza mide entre 10.5 milímetros y 9.5 milímetros, se puede decir que está bien. Ese es el margen de error que da el diseñador. Entonces, esto de las tolerancias se puede decir que es relativamente nuevo, es apenas llevará unos 50 años, y esto es porque los instrumentos que se usaban para medir pues no eran tan precisos, ¿sí? O sea, si ustedes nada más tienen para medir un vernier, que también se le conoce como pie de rey, o tienen un micrómetro, pues las medidas casi siempre van a decir, no, pues está correcta, es lo que me están pidiendo, pero como no son muy precisas, ya después cuando usas un láser o una máquina de coordenadas, que son instrumentos más modernos, te vas a dar cuenta que algo que tú pensabas que medía 10 milímetros, en realidad mide 10.3, ¿sí? Entonces no es exactamente lo que tú pensabas. Y es que esto de las tolerancias tiene importancia a partir de la fabricación en serie, ¿sí? Esto surgió por las guerras mundiales y por la industria automotriz, porque se vio la necesidad de hacer piezas intercambiables, es decir, piezas que se puede decir que todas son iguales.
y que a la hora de ensamblar equipos o máquinas, a la primera ensamblen, ¿sí? Sin necesidad de hacer alguna corrección. Es que imagínense que ustedes están en la línea de ensamble, llegan a su estación el auto, quieren meter o conectar una pieza y resulta que no entra. Entonces ni modo de decir a toda la línea, a ver, ¿saben qué? Deténganse, espérenme tantito en lo que voy al torno a corregir la pieza para que pueda meterla, ¿no? No se puede, o sea, se necesita que todas las piezas, se puede decir que sean iguales o que guarden una tolerancia muy cerrada para que se puedan hacer intercambiables, ¿sí? Entonces, esto de las tolerancias entró precisamente cuando empezó las guerras mundiales. Todas estas normas de aquí fueron a partir de las guerras mundiales y ya después entró la ASME a hacer algunas otras normas, pero ya más enfocadas a la fabricación automotriz. Actualmente la norma que más se sigue para las tolerancias es la ANSI Y14.5 hecha en 1994. De hecho hay una más nueva que se hizo en el 2009, pero aún así se usa más esta. Y de hecho yo les mandé al correo esta norma. Ahí en esa norma les dice cómo acotar todas las características geométricas que se pueden presentar en una pieza mecánica y también cómo agregar tolerancias, ¿sí? Y es que esto de lo que son el dimensionamiento y las tolerancias tiene un nombre, se le conoce como GD&T, que se puede interpretar como el agregar el dimensionamiento geométrico y agregar tolerancias en un plano, ¿sí? Entonces, GD&T puede definirse como un lenguaje ilustrado de diseño para indicar las necesidades geométricas y de tamaño de una pieza, así como su inspección funcional y que se basa en esta norma, como ya se los había mencionado. Entonces, esto del GD&T en la industria es muy importante. Las compañías pagan cursos muy caros para sus empleados para que puedan entender toda esta simbología en los planos, porque uno ya cuando va a trabajar te dicen, ¿sabes qué? Nosotros aquí fabricamos esta pieza y necesitamos que cumpla con estas tolerancias y si no las cumplimos nos las va a regresar el cliente y son pérdidas para nosotros. Entonces es necesario que todos los ingenieros que vigilan el proceso de fabricación pues sepan entender estos planos y se obtengan las tolerancias que nos están solicitando. Entonces, estos cursos son muy caros y aquí ustedes los van a llevar gratis. Entonces, vean la ventaja de lo que vamos a estar viendo. Entonces, aquí ustedes tienen este plano. Estos son las cotas como las que hemos estado viendo, pero vean que hay dos medidas, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué. Pero estas de aquí son las tolerancias dimensionales. Las que están encerradas en un recuadro se les conoce como tolerancias geométricas, ¿ok? Entonces esas son las que vamos a ver en el siguiente capítulo y no hay aquí todavía lo que son rugosidades, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces ya podemos definir lo que es una tolerancia, que es el rango de variación permisible en el tamaño nominal de una pieza fabricada. Y es que, como vimos, pues es necesario dar un margen de error para que una vez fabricada la pieza, el técnico tenga un margen para poder equivocarse. Aquí, por ejemplo, se pide que una pieza tenga una medida de 1,5 pulgadas, pero se le da un margen de error de 4 milésimas. Entonces, si la pieza queda entre 1,496 y 1,504 pulgadas, se puede decir que está bien. Entonces, uno
podría decir, bueno, entonces a todas las piezas que haga les voy a poner una precisión muy grande, ¿no? O sea, voy a poner una margen de error muy pequeño, tolerancias muy cerradas. El problema con esto es que el técnico te va a decir, ¿sabes qué? Sí te fabrico tu pieza, pero para cumplir con esas tolerancias necesito usar máquinas CNC o cortadores por láser o cortadores por chorro de agua. Entonces eso cuesta muy caro, ¿sí? Entonces ustedes como diseñadores deben de agregar tolerancias solo cuando es necesario, ¿sí? Por ejemplo, siempre que vaya a embonar una pieza en otra, es necesario considerar las tolerancias. Pero si por ejemplo van a ser las patas de una máquina, como no va a encajar en nada, como nada más sirven para soportar la máquina, pues no es necesario que sean súper perfectas, ¿no? O sea, que tengan una tolerancia muy cerrada. Entonces, en ese caso no es necesario considerar tanto las tolerancias. Entonces, ustedes agreguen tolerancias solo cuando sea necesario, tomando en cuenta que entre más cerradas sean las tolerancias que pidan, más costosa va a ser esa pieza. Entonces vamos a ver que todo esto de las tolerancias, ya el conjunto, lo que son tolerancias dimensionales, geométricas y rugosidades, lo que buscan es lograr la intercambiabilidad de las partes, ¿sí? Entonces, se incluye ahora lo que es el principio de intercambiabilidad. En la fabricación de máquinas en serie se necesita que las piezas que las componen puedan montarse sin necesidad de un trabajo previo. Del mismo modo, se requiere que las piezas desgastadas o deterioradas puedan sustituirse por otras de fabricación en serie. A lo anterior se le conoce como principio de intercambiabilidad. Para lograr este principio es necesario vigilar tres cosas. Una, las tolerancias, que como les mencioné, se pueden dividir en dimensionales y en geométricas. Si nosotros jugamos con las tolerancias dimensionales, vamos a ver que podemos obtener ciertos ajustes. Y también vamos a ver que hay que cuidar lo que es la calidad superficial. Entonces, si nosotros cuidamos estos tres factores, vamos a lograr lo que es el principio de intercambiabilidad. Entonces, para que vean la importancia de estos principios y cómo actualmente en la industria es muy importante lo que son las tolerancias, les voy a mostrar un video en donde se habla de cómo se fabrica un avión militar que se llama el Eurofighter o el Typhoon. Entonces, este avión tiene la característica de que lo hacen entre varios países. Una parte del avión la hacen en España, otra parte la hacen en Alemania, otra en Italia, y al final pues todo debe de embonar. Entonces, por eso es muy importante las tolerancias, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora ese... Tomorrow, a Typhoon may be your first line of defense against the tactics of terror. The world changed during the years of the Typhoon's design, but it hasn't had to return to the drawing board. It's so advanced that it steps straight into the job. While the Typhoon takes its fight to the skies, in the Eurofighter megafactories, a quieter battle goes on, putting together this multi-million euro aeroplane. And just one single component poses 1,000 challenges. Construction teams drill holes to fix the top and bottom wing together. Precision is crucial. This part of the model must connect seamlessly with 4 other major pieces made hundreds of kilometers away. At least, that's the theory.
For this to work in practice, tolerances are accurate to within a width of a human hair. Because we draw material of a diverse nature, principally a composite of carbon fiber, aluminium and titanium, the machine must guarantee the maximum precision during drilling. Every hole is initiated in one of the materials and completed in another. Therefore, it is very important that the drilling tool succeeds in finding its correct hole in one single pass. EADS Casa is based just outside Madrid. This Spanish mega factory owns 13% of Eurofighter. It makes the right wing, Part 3, and the only major part built here. What you're seeing here is the installation of all the electrical phase and the hydraulic phase, all that allows us movement of the flaperons and slats. We also attach all the coverings of the different phases of the different parts that the wing is later equipped with. It's déjà vu, as the Spanish engineers built their wing in an exact mirror image of the Italian factory. After weeks of engineering, the wing is ready to leave its Spanish birthplace. Here what we have is a completely finished wing, a wing that's passed through the painting phase and has passed through all of the installation phases of all electrical and hydraulic systems. It's a wing that's already been equipped with the slats and flaperons. Parts 2 and 3 of the model are ready. These twin wings, born hundreds of kilometers apart, will eventually be reunited on the finished Typhoon. But before building can begin, there's a few more parts to be collected. Samlesbury is home to BAE Systems, 33% shareholder of the consortium. Within this hangar we produce the major assemblies for the front fuselage, including the canopy and the windscreen. We also produce the rear fuselage assembly and engine bay doors, fin rudder, flying surfaces and foreplanes. Look closely across this Eurofighter mega factory, and there's something missing. Robots. The robotic side of the business is mainly the detail manufacture, and machining manufacture is in the detail, but the assembly is very hands-on and requires a high level of skill dexterity, which our craftsmen have. The lack of automation adds a further challenge to this mega model. Human error. Every part of the aircraft must align perfectly. There's no room for any mistakes when flying at 16,000 meters and 2,000 kilometers per hour. Achieving this level of precision across 4 factories, hundreds of kilometers apart, without the accuracy of machines, is a testament to the skill and expertise of the Typhoon's engineers and designers. Just like the wings in Italy and Spain, the placement of the drill holes is crucial. This part must also connect to other parts made hundreds of kilometers away. If the holes don't line up, this aircraft will be grounded. Holes are bored for temporary fasteners. And it's not going there until these guys say so. They check for tolerances. One of the biggest challenges for the Typhoon's engineers is making sure every part of this model lines up perfectly, no matter where it's made. Many aircraft are allowed a 25mm lateral difference along the line from the tail to the nose. The Typhoon
is accurate to within 1.5 millimeters. We can measure anything. We can measure hull positions, surfaces of the aircraft, anything really. This 3D laser makes sure the Typhoon's parts are perfectly aligned. There can be no surprises further down the line. The laser itself does the work of a small army. Depending on what you're measuring, this particular job takes about an hour probably to measure, and it's about the same to analyse. Whereas if you're doing it the old-fashioned way, the expenditure of the tooling and the actual manpower on it as well, you're talking a lot longer. Maybe half a day, maybe longer. With its major parts installed and the sign-off from alignment, Part 4 of the Typhoon is ready to add to the kit. Next, Part 5. The kit is ready. Now for the biggest challenge of all. 7 major parts, built at 4 factories spread across Europe, must come together as a single superjet. The parts are distributed among the Eurofighter factories. Each receives a complete set, ready to construct their model together. In England, at the BAE Mega Factory in Wharton, they build Typhoons for the British Air Force. First job, laying out the pieces. Part 1, the rear fuselage. Parts 2 and 3, the wings. Part 4, the front fuselage and cockpit. Part 5, the canards. Part 6, the tail fin. Part 7, the centre fuselage. Basically what we do is we take the major unit products, so the fuselage sections, the front fuselage, centre fuselage, rear fuselage and wings. We assemble those all together. We then make off all the electrical connections. We then put all the computers into the aircraft. We test the aircraft, we fly it, we paint it and ultimately deliver it onto the end user, into the RAF. As impossible as it seems, this multinational collaboration is a success. 7 major pieces and thousands of components made across 4 countries and in 4 languages all fit together. This model is complete. It's time to put the aircraft to the ultimate test. The Typhoon is cleared for takeoff. Typhoon is an engineering masterpiece, precisely tooled against impossible odds. It may be the most complicated model aircraft ever built, but everyone agrees it's a master in the air.